le pido al equipo que nos grabe para darle la bienvenida con muchísimo gusto a un gran amigo, un gran compañero, pero sobre todo al admirado flautista y director de Capella Barroca, en mi opinión, el mejor flautista en estos momentos en la faz de la tierra, el queridísimo Horacio Franco. Horacio, te saludo con mucho gusto, feliz viernes, ¿cómo te va? Gracias, querido público, gracias. No digas eso, nadie es el mejor del mundo, yo solamente hago mi trabajo lo mejor que pueda y eso es lo que me ha dado hasta el día de hoy, tener 60 años y tener un patrimonio, parecido a Xochitl Gálvez. Tocar un palito de madera, fíjate nada más. Si a los que tocamos un palito de madera nos ofendió tanto ese dicho de Gálvez, ahora imagínate a alguien que ha trabajado toda su vida y que este país no ha sido capaz por los gobiernos anteriores de haberle dado un modus vivendi honesto, una jubilación honesta para poder trabajar, sobre todo en los gobiernos anteriores desde Cedillo para acá. Es increíble cómo pues nada más esta mujer se da tiros en el pie solita. Sí, no, la verdad es que esto es muy, muy lamentable. Ni siquiera ella se da cuenta. Son, como lo decía hace rato y con mucho respeto para el público consentidor de Sin Censura, para ti, Horacio, no es de mi predilección ser escatológico, pero son cagadas monumentales que hoy, por cierto, el presidente atribuye directamente a Claudio X González y creo que ahí tiene mucha razón el mandatario, ¿eh? Quien está definitivamente detrás del impulso de estas candidaturas que no se entienden, quien está detrás de estos fracasos horrendos en la oposición, efectivamente es Claudio X González. Yo lo que no entiendo es por qué seguirán haciéndole caso a este tipo, no sé si él es el que los está financiando, no creo, porque es millonario, pero no al nivel de un Ricardo Salinas Pliego, de un Carlos Slim, de un ¿cómo se llama este don David? El de las minas, como la REA, ¿no? No, pues sí es un ricachón, pero no sé por qué todos tengan que responder a las órdenes de este tipejo que pues los ha llevado a la verdadera ruina. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno, Horacio, qué bueno, querido público consentidor, pero mientras Claudio X González, junto con Xochitl Gálvez, lleva a la ruina a la oposición, entre las patas se llevan a todos los mexicanos con sus ofensas constantes. No, yo de verdad no creo que podamos aguantar más, querido Horacio. Y mira, no vamos a aguantar más porque lo vamos a demostrar en las urnas. Ese es el único poder que tenemos y es el poder mayor al que le tienen mucho miedo a las urnas masivas, a las urnas eh, donde toda la gente salga a votar. Y como se ve en las encuestas y como se ve en la caída a pique de la oposición, pues obviamente va a ganar seguramente Claudia, la presidencia, Claudia Sheinbaum, pero también el Congreso. Ya el pueblo cada vez está más, más justamente inconforme con lo que se está haciendo, con lo que se dice, con lo que se hace en la oposición. Y ya no, yo creo que la gente sí hay mucha gente muy manipulada, ¿eh? No confundamos tampoco nuestra cosmogonía de izquierda, junto con toda la gente que ve Sin Censura y que ve los otros portales, ¿no? Afines en ideología, algunos con mucho público, ¿no? Como como Sin embargo, o Astillero, que son creo que los que más público tienen, o Chapucero también. Pero no confundamos con la gente que en un momento dado no ve ningún portal y solamente oye radio cuando va en su coche o en un taxi o en un Uber o ve la televisión, que ya casi no la ven tampoco, ¿eh? O sea, por fortuna. Pero esa gente puede que esté en cierto momento manipulada, pero ya nos está chupando el dedo. Ya, mira, ya el hecho de que un dólar esté tan bajo en comparación al peso, el hecho de que los sueldos mínimos hayan subido tanto, el hecho que se haya hecho tanta obra pública, muchos hechos, pues que sabemos ya, las pensiones, ¿no? Etcétera, etcétera, han posicionado este gobierno como un gobierno muy popular y las encuestas no mienten. Obviamente solamente ¿cómo se llama? La que apoya a Gálvez, ¿no? Que la pagan ellos mismos. ¿Cómo se llama esta? No es Morning Consult, es la serie de presidentes. No, estoy hablando de la de Massive Caller. Pero todas las encuestas están diciendo ya
que hay un mayoriteo tremendo, un favoritismo tremendo del pueblo mexicano a la izquierda, porque finalmente la derecha no ha ofrecido soluciones y con figuras como la de Xóchitl Gálvez, pero también como todo lo que representa, ¿no? Se ha tirado balazos en el pie. Entonces, hay que confiar, en verdad hay que confiar en nosotros mismos, que nosotros vamos a ir a votar, pero que también vamos a convencer a toda la demás gente de ir a votar. E incluso la indecisa se va a decidir por la izquierda, porque va a ver que no hay otra opción. No hay una opción naranja ni una opción PRI, PAN, PRD, porque no están ofreciendo nada. El Movimiento Ciudadano es un partido que es resultado triste de algo muy triste. Entonces, no están presentando, bueno, tienen como tú lo llamas, la desgracia nacional, tienen a Alfaro en Jalisco y pues la verdad no han ido para mejor esos estados, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que Claudia va a ganar la presidencia si no pasa alguna cosa mayor. Pero el Congreso, lo que nos debe preocupar es el plan C, el Congreso, el Congreso, el Congreso. Ya si no te gusta algún jefe de gobierno, ya si no te gusta algún alcalde o incluso algún gobernador, pues ya podrás, no, ya podrá tu conciencia decidirlo. Pero sí tenemos que votar por un Congreso mayoritario, en verdad, ¿eh? Porque sí es importante. Y claro, pues sí, lo que tú me dices es totalmente cierto, ¿no? Ya, en primer lugar, pues las encuestas, llamar a votar, la izquierda no tiene proyecto, pues ya se sabe todo, eso ya se sabe desde hace mucho, ¿no? Y se va a seguir sabiendo. La derecha es la que no tiene. La derecha, perdón, la derecha. No, no, no. No, No, la izquierda tiene un proyecto muy claro que se llama Andrés Manuel López Obrador. o cuarta Y transformación, ¿no? sí, El, pero es Andrés Manuel, o sea, por más que uno quiera, o sea, Claudia Sheinbaum es una gran política, sí, ¿no? No es copia de López Obrador, eso me consta y estoy seguro de ello, pero pues él fue el que empezó todo esto, él fue el que gestó todo esto y todo mundo, en verdad, por eso tiene la popularidad que tiene, porque es él no es una admiración ciega, tiene sus defectos como cualquier ser humano, se ha equivocado, como él mismo lo reconoció hoy ante Reina, tan compulsiva esa mujer que de veras a mí me enferma, pero realmente sabemos que este país es lo que es ahorita gracias a un estadista como López Obrador, y Claudia también es una gran estadista, y Marcelo Ebrard también es un gran estadista. Hay muchos grandes estadistas dentro de la 4T, como tú bien dices, pero tenemos que concentrarnos nosotros, los mexicanos, en que las elecciones sean precisamente por este proyecto de la 4T y la izquierda. sí, definitivamente, más bien hay que pensar en eso, ¿no? En el progreso antes que todo. Y fíjate, le voy a pedir al equipo que nos grabe, Horacio. Creo que este es un tema que podemos platicar contigo a profundidad. Desde muy, muy temprano en nuestras Voces del Pueblo, que es este segmento que tú perfectamente conoces, escuchaste temprano, este segmento con el que siempre iniciamos en Sin Censura, porque la voz más importante es siempre la de la gente, la del pueblo. Varias personas expresaban su repudio, su rechazo al actuar de la derecha en estos momentos, del conservadurismo. Tal vez en otras circunstancias históricas, el conservadurismo de alguna otra forma pues representó tal vez otra ideología que pudo haber sido respetable en su momento, pero hoy los peores valores, las circunstancias más negativas, la verdadera maldad, la verdadera condición nefaria, está en la derecha y en la ultraderecha. Empezando por el genocidio que está siendo perpetrado por un Estado de ultraderecha en Israel en contra de la franja, en contra de los palestinos en la franja de Gaza. Empezando por ahí. Pero de ejemplos podemos seguir y seguir. Ahí está también lo que está pasando en estos momentos en Ecuador con el Junior Novoa, lo que hizo Felipe Calderón en su gestión con Genaro García Luna. Vamos, la forma en la que actúa en estos momentos la campaña de Xóchitl Gálvez como representante clara de la derecha, con puras mentiras, con campañas de desprestigio, comprando con millones de dólares bots que buscan de alguna otra forma mentir para sacar raja política. Vamos, están exhibiendo su maldad inherente, su perversidad. Y por mucho que nos quieran acusar de parciales y de injustos, tenemos que decir que efectivamente en estos momentos, deja tú la izquierda, el progreso se está estableciendo
como la única opción que puede tener la humanidad. No sé qué opines tú, querido Horacio. Totalmente, totalmente, totalmente. Las derechas una y otra vez han dado muestras de su verdadera doctrina, que es la hipocresía, como ya lo dice Carlos Monsiváis y se lo sacó esto a Andrés Manuel López Obrador. Es decir, las derechas, mira, la derecha es una manera de pensar y de gobernar y de actuar y de una manera de vida de gente que tiene el poder y lo que quiere es controlar la vida de sociedades enteras a las cuales consideran supeditadas a controlar porque las consideran inferiores en inteligencia, en raza, en potencial, en lo que sea. O sea, es la ley del más fuerte, es la ley del orangután, como bien diría López Obrador, que lo ha dicho mucho esta última semana, haciendo alusión al presidente de Ecuador, a Noboa. Pero, pues, ¿qué más podemos decir de la derecha? O sea, las derechas en el mundo una tras otra, desde las monarquías hasta todas las dictaduras y todas los gobiernos que han considerado sometible al ser humano y no igualitario y no de la manera del marxismo y del socialismo, donde todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Una reivindicación realmente de la Revolución Francesa, pero pues, se les ha olvidado a las derechas también. Y usan esto, usan la Revolución Francesa, usan la democracia, la palabra democracia, como parapeto hipócrita precisamente para poder en un momento decir que ellos tienen la razón, porque tienen la verdad, porque son superiores, porque pues son las razas privilegiadas o los pueblos privilegiados. Eso en un momento dado pues le pasó al Estado de Israel. Mira, yo en realidad soy muy solidario con el pueblo judío debido a ya lo hemos platicado mucho aquí, ¿no? A la marginación histórica que tuvo gracias al cristianismo. Fíjate, qué paradójico, gracias a un judío que empieza una nueva corriente del judaísmo y de la religión, que luego se vuelve el cristianismo, pero gracias a eso, pues castigaron por milenios a los judíos y bueno, pasó lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, fue el Estado de Israel, pero ese Estado de Israel, sin los judíos apoyados precisamente por Estados Unidos, no hubiera sido nada, porque los judíos siempre argumentan algo bueno, que sí es cierto, obviamente, estas tierras estaban desoladas, eran muy pobres, eran como un desierto, como lo es Jordania, como lo es toda esa franja que no tienen riquezas, que no se habían descubierto sus riquezas como Kuwait, como los Emiratos Árabes con el petróleo, etcétera, etcétera, pues Israel no tiene nada más que dátiles, ¿no? Pero gracias a la ayuda de Estados Unidos tan tremenda que le dio y de las comunidades judías en Estados Unidos y en Europa también, pues obviamente Israel floreció y es lo que se convirtió en lo que es un país muy próspero y lo que tú quieras y mandes, pero no tienen recursos, no tienen petróleo, etcétera, etcétera. O sea, si a Jordania o ¿cómo se llama? Yemen, por ejemplo, que es un país tan pobre, que está ahí al ladito, se le hubiera ayudado como se le ayudó a Israel, pues obviamente serían comunidades muy ricas también y muy prósperas porque el hombre en esencia es un ser productivo cuando tiene con qué, cuando tiene elementos con qué. Por eso no hay comercio internacional en la Antártida, ¿verdad? O por eso no hay en el desierto del Sahara, pues son desiertos, no hay manera a menos que le metas un montón de lana a cualquier comunidad que vayas a sembrar ahí, a vivir ahí, y le metes toda la lana que metió Estados Unidos a Israel y le sigue metiendo. Entonces, ahí es como cuando históricamente dices, híjole, si tienes un buen gobierno de izquierda, como lo pudo haber tenido Israel hace muchos años, ¿no? Como que sí lo tuvieron en un momento dado. Está bien, o sea, tratas de sobrellevar las cosas en paz en los setentas, ¿no? Cuando se firma la paz con Arafat, etcétera, etcétera. Pero pues hoy que tienen a un orangután igual de derecha como Netanyahu, pues obviamente reaccionan como reaccionan, porque además el pueblo israelí siempre se ha hecho la víctima y con cierta razón, obviamente, hoy por hoy se pueden hacer las víctimas que ya no son, ¿no? Ya no lo son porque ahora han tomado medidas muy extremas, estúpidamente nazis contra los palestinos de Gaza y que finalmente, pues también la historia se los castigará, se les castigará como se castigó a los nazis, etcétera, etcétera. Y también la historia castigará a gente de la derecha mexicana como Lili Telles cuando dice lo que dice
pues se queda uno con las ganas de que haya juicio político o de llevarla a un psiquiatra o a un psicólogo para que veamos cuál es su problema mental, pero pues no va a pasar más que la historia los va a juzgar de una manera pero muy dura, como juzgó a los nazis, como juzgó a los mismos zares rusos, o los, en fin, con todas las, las masacres que ha cometido la derecha, o los reyes y príncipes y faraones desde Egipto antiguo en contra de sus pueblos, ¿no? Así que, pues, obviamente hay que tener paciencia, hay que esperar, y a López Obrador se va a juzgar como lo que es realmente un gran estadista y un gran fundador de un movimiento que está transformando México, nada más. En definitiva, hay que verlo también de así, ¿no? Que en algún momento podría cambiar. Fíjate que algo interesante, seguimos en este clip, compañero, no lo quiero cambiar. Eh, Esto de que de la ley del más fuerte, esta idea que tiene la derecha, la explica perfectamente Thomas Hobbes en el Leviatán. Un libro muy árido que le recomendaría que lea, pero es muy árido. A mí me tomó algún tiempo leerlo de jovencito y, híjole, qué bárbaro. Pero bueno, la idea central del Leviatán es que efectivamente el gobierno tiene que ser de alguna otra forma esa fuerza represora y dura para mantener el orden. Esto funciona efectivamente en sociedades primitivas. La ley del talión, por ejemplo, se utilizaba en sociedades primitivas ante la carencia de un orden y progreso, ante la carencia de una fuerza coercitiva que pudiera llamar a cuentas a los delincuentes. Por eso que se genera la ley del talión, pero es una ley primitiva, es una estructura primitiva. Lo mismo, creo, es esa institución de la derecha, ¿no? ¿Cómo está constituida esa derecha? Está constituida como una, pues, circunstancia que ya no se puede utilizar. Ya en este mundo, de este mundo de tolerancia, de progreso, ya no podemos pensar en el Estado como el único represor que para mantener el orden tiene que, pues, chingarse a sus gobernados, ¿no? O sea, eso no puede ser así. Pero mira, ¿qué te parece que yo sé que tienes mucho que hacer ahorita, querido Horacio, pero ya para ir cerrando, y le pido al equipo que nos grabe, platicamos un poco más a fondo de lo que ocurre hoy en esa conferencia de prensa mañanera, una conferencia en la que se vuelve a plantear el tema de los medios de comunicación, en la que el presidente vuelve a exigir que personajes que en estos momentos detentan los micrófonos en los medios de comunicación corporativos den a conocer sus salarios al considerarlos personas públicas. Eh, Pide el presidente que por favor, pues en el ánimo de la transparencia, Ciro Gómez Leiva, el defensor de los malandros, el chayotero oficial Joaquín López Dóriga, el pseudo periodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, el junior del empresario editorial Enrique Krause, León Krause, y el payasito de la tele, Jorge Ramos, den a conocer cuánto ganan en ese ánimo, el ánimo de la transparencia, debido a que también son entes públicos ellos, debido a que representan a medios de comunicación que son del dominio público. Esto ha generado mucha controversia, muchos dicen, no, pues es que los estás exponiendo ahí a que sean, a que se enfrenten a cuestiones del crimen igual, ¿no? Que quieran hacerles daño, pero pues es sabido y conocido que estos tipos son muy ricos, ¿no? Es sabido y conocido de las propiedades innumerables de Carlos Loret de Mola, por ejemplo, de ese departamento del que siempre se habla en la calle de Rubén Darío, uno de los departamentos más lujosos en México, de la mansión que tendría en Valle de Bravo. Hemos visto ese departamento que tiene ahí en Miami, que siendo vecino en su momento de Genaro García Luna. Yo creo, esa es mi opinión, y te voy a pedir la tuya, que en el caso de esos personajes, esas cacas grandes millonarias del periodismo, pues sí deberían decir cuánto ganan y cómo obtienen esa lana. Cuando el presidente pregunta, ¿verdaderamente se satisface ese salario por su labor o es un soborno? Mi respuesta es que no es solo un soborno, es un chayote, hecho y derecho. Se les paga por decir o no decir, por hacer o no hacer, por golpear o por encomendar. ¿Qué opinas, Horacio?
opino lo mismo que tú, pero aquí hay una cuestión que hace que sea muy transparente el hecho por el cual no quieren dar a conocer sus honorarios, porque esos son demasiado altos para lo que están haciendo. O sea, su labor corrupta, diría yo, incluye una serie de encomiendas de los grandes del dinero, de aquellos que les dan dinero, de los mismos dueños de los medios, de los mismos expresidentes, de los mismos funcionarios que les conviene que hablen bien de ellos, y siempre ha sido igual, para que tengan unos salarios tan altos, inexplicables, en verdad, inexplicables, ¿no? Porque finalmente en una sociedad más democrática, en sociedades democráticas, solamente los que tienen negocios muy multimillonarios, negocios, incluso negocios oscuros, ¿no? Como como muchas de los laboratorios médicos, ¿no? Que en un momento dado hacen trabajos, pues, como los la producción de opioides y fentanilos, etcétera, etcétera, muy deshonestos, pero que son legales, dijéramos, y se explican por tanto volumen que venden, ¿no? Transnacionales, no sé, transportaciones marítimas, transportaciones aéreas. Es explicable que ganen mucho dinero porque hacen negocios que producen, generan y pagan además mucho dinero en empleos que generan también. O sea, generan mucho dinero y generan grandes movimientos económicos, ¿no? Pero un periodista que tiene un noticiero, un periodista que tiene un puesto en un noticiero, en televisión, por muy pública o por muy comercial que sea la televisora, etcétera, etcétera, pues no tiene por qué ganar 100 veces más que un presidente, pues, ¿no? O 1000 veces más que cualquier empleado, porque lo que hace no tiene una no, a mi juicio, no incluye una prestación o una prestancia tan alta como, no sé, subir el Everest o lo que sea, ¿no? Incluso los futbolistas que tienen esos salarios, pues tampoco es real, ¿no? Entonces, tampoco es real, pero también tienen un gran número de fanáticos, un gran número de gente que paga por verlos, ¿no? Entonces, bueno, eso es otra cosa. Lo mismo también los cantantes estrellas de rock y todas estas gentes que tienen un salario maravilloso. Incluso algunos tienen mucho chiste a lo que hacen, son muy buenos artistas. Digo, no vamos a decir que los Beatles no eran grandes artistas, por ejemplo, ¿no? Pero un periodista que hace lo mismo que haces tú, o que hace lo mismo que hace cualquier periodista de investigación, que gane tanto dinero, pues obviamente es muy cuestionable porque entonces deja ver que es un periodismo corrompido. Yo no soy periodista, no como que me dicen aquí que yo no soy analista, que qué hago aquí, qué hago hablando aquí. Pero bueno, si no, pues que si quieren voy a lanzar mis opiniones en La Voz del Pueblo, porque me considero igual que el pueblo también, soy tan pueblo como La Voz del Pueblo, que son excelentes opiniones que dices, bueno, te quitas el sombrero y dices, pues de una opinión, no sé, de Magluf, de Pablo Magluf o de cualquiera ¿cómo se llama? Este señor de Leoncito Krause, de cualquiera de ellos, a la opinión de alguno de los de las voces del pueblo de Sin Censura, me quedo con las voces del pueblo, en verdad, porque tienen mucho más lógica y más raciocinio, ¿no? Que esta gente. Pero pues voy a esto, ¿no? Que un periodista gane tanto dinero por hacer eso, pues sí, sí levanta muchas sospechas porque los periodistas son precisamente la voz de quien les paga, desgraciadamente, ¿no? New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, e incluso el país mismo, pues tienen un gran poder de convocatoria y de tergiversar la realidad a partir de mentiras y claro, si estas mentiras son sustentadas por gente que tiene cierta credibilidad, pues obviamente estos van a exigir que les paguen más y les van a pagar más porque finalmente tienen la sartén por el mango de cambiar la opinión pública. Definitivamente, querido Horacio, yo ni siquiera los considero como periodistas, esa es la realidad. No se sujetan a la definición del periodismo para la RAE, para Naciones Unidas, para la Cámara de Diputados, para la Cámara de Representantes aquí en Estados Unidos, la Cámara de Diputados ahí en México. Vamos, no difunden información, que es el objetivo per se del periodismo, difunden desinformación y sirven a un patrón, no sirven al pueblo. Pero bueno, pues ahí tendremos que exhibirlos nosotros. Sigo con la idea de que no puede haber una fuerza coercitiva precisamente que detenga las calumnias de esos tipejos. Tendremos que ser nosotros la prensa que se regule con la prensa. Y yo te quiero agradecer
que te hayas conectado con nosotros, que hayas sido como siempre parte fundamental de estos nuestros comentarios hoy en viernes. Te mando un abrazo y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, si es que hay pues alguna presentación en los próximos días, que la gente siempre me lo dicen, buscan irte a ver, el público consentidor de Sin Censura. ¿Cómo no? No, muchas gracias. Estoy en Twitter y en Facebook. En Twitter y en X estoy como Horacio Franco y en Facebook e Instagram como Horacio Franco Flautista. Ahí me pueden seguir y pues les agradezco mucho Sin Censura que en verdad eso, mira, reflexiono mucho, porque cuando oigo a analistas como Francisco Cruz, como pues como Ricardo Sevilla, como tú, que son periodistas profesionales, tienen mucha información, pues la información también la tengo yo y el raciocinio también lo tengo yo como ciudadano. Por eso agradezco mucho que me den el chance a ti y a otros medios a Sin Censura, porque finalmente soy una voz del pueblo, pero también soy una voz de los artistas. Los artistas muchas veces no se atreven a hablar porque ha habido mucho miedo en los artistas o mucho temor o también una falta bastante grande de poder expresarse, porque somos gente sumamente introspectiva, los músicos, sobre todo los músicos clásicos, o los músicos, ¿no? En realidad, somos gente que no nos expresamos muy bien, que en su mayoría no se expresa muy bien, pero que piensa lo mismo que pienso yo, o también hay muchos artistas que están muy resentidos con este gobierno porque según ellos no los ha ayudado la 4T, bueno, eso es harina de otro costal, algún día hablaremos de eso, que creo que ya lo hemos hablado aquí con ustedes, pero la cosa es que a mí sí me gusta ser crítico del entorno en el que vivo por el país donde estudié, que yo estudié en Holanda hace 40 años. Y allí en Holanda, fíjate, tú ibas naciendo, tú bueno, que cumpliste ya 41, pues tú todavía eras 41 años, cuando tú estabas naciendo, yo estaba en Holanda estudiando mi maestría. Y lo que aprendí de Holanda es a vivir en una democracia verdadera. Nosotros los mexicanos, no se les olvida a todo el auditorio de Sin Censura y a todos los que puedan ir convenciendo a ustedes como auditorio, estamos apenas empezando a degustar el sabor verdadero de lo que es vivir en una democracia y no en una dictadura. Qué bueno que hay gente como Lili Telles, qué bueno que hay gente como Javier Lozano, que están, obviamente sí escupen para arriba, sí, pero que están poniendo en entredicho al gobierno y están levantando falsos sin que el gobierno les haga nada. Antes, y tú lo sabes muy bien, lo recuerdas, y en los años en que ibas naciendo y antes tú decías algo en contra del gobierno y te censuraban o te mataban, ¿no? Hoy por hoy vivimos en una democracia un poco más, de veras, un poco más fructífera, un poco más cierta, un poco más real, un poco menos ficticia y debemos estar agradecidos por eso que nos tocó vivir. Por eso López Obrador siempre lo dice y siempre lo estará diciendo, son tiempos estelares. Y así como podemos hablar de los que verdaderamente ejercen el periodismo, así también podemos hablar de los que verdaderamente ejercen el arte, como el queridísimo Horacio Franco. Lo digo con todas sus letras, yo sé que tú no aceptas este planteamiento, pero eres en definitiva el mejor flautista en el planeta en estos momentos. Y yo te quiero agradecer en nombre de Sin Censura, querido Horacio. Pues ahí nos vemos la próxima, nos escribimos. Ahí tiene usted con mucho gusto al director de Capela Barroca, Horacio Franco. Un abrazo, querido. Gracias, un abrazo a todo el auditorio. Gracias, querido Toño. Hasta luego, gracias. Queridísimo Horacio Franco, aquí en Sin Censura. Le